Bueno, Axel Kicillof, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, tantas cosas. ¿Usted es consciente que estamos viviendo un ajuste que es producto de lo que fue su mala gestión al frente del Ministerio de Economía? Me parece que esa es su opinión, doctor Castro. Es de muchos. Que yo no coincido. Ajá. No creo. Me parece que es la opinión de muchos en la política de algunos y en el periodismo de otros. Pero mi opinión es muy distinta. La verdad que yo pienso que acá lo que estamos viviendo, y por eso también estoy acá, porque me parece que lo que lo están sufriendo a este programa económico, votaron otra cosa distinta, no les advirtieron lo que venían a hacer, ni siquiera les hablaron de la pesada herencia. Yo fui muy atento a la campaña de Macri, y la verdad que la campaña de Macri fue la revolución de la alegría, esto bárbaro, se resuelven todos los problemas en 2 minutos, y casi acá no hay problemas, solo impericia, qué sé yo. A los 3 meses empezaron... La impresión es distinta, que hubo críticas, sea lo que ocurrió, lo que venía ocurriendo. Mira, a mí me tocó ser candidato, y además ministro, 2 cosas juntas. Pero a mí lo que me llama la atención es que no avisaron que venían a bajar el salario, reendeudar el país, que no avisaron tampoco que iba a haber desempleo, incluso lo negaron mucho tiempo. Usted sabe, en el Parlamento yo tuve enfrente a autoridades del ministerio que vinieron a decir acá no hay despidos. Hace poquito el ministro Triaca de Trabajo vino a decir hay 120.000 despidos en la Argentina. Pero venían negándolo, con lo cual tampoco pensaban o creían. Es más, decían, y si me permite ir a un tema ya más de discurso, decían, podemos vivir mejor, vótennos a nosotros que podemos vivir mejor, y ahora dicen, vivíamos demasiado bien. Claro, vivíamos demasiado bien. Como que había un gobierno que había generado una distorsión, pero que ahora va a vivir todo el mundo peor. Y a mí me parece que eso es muy injusto. Yo creo que... ¿Le sorprende que haya referentes del sciolismo que apoyen, digan, esto va en el camino correcto, ¿no es cierto? Como Bain, como Blecher, que hubieran sido ministros de Economía de Scioli. No, la ministra de Economía iba a ser Batakis. Pero yo hablé muchas veces con Scioli de estas cosas y él siempre ha dicho lo mismo, que eran consultores de él. Yo no sé qué política hubiera tomado Scioli. No es lo que decía en la campaña, pero bueno. Pero lo hablé durante la campaña. Pero quiero ser muy claro con esto. El plan económico que está aplicando Macri no tiene que ver con la situación que recibió y no tiene que ver con el momento tampoco. El plan económico, Nelson, si me permite... Sí, ahora vamos a ir punto por punto. El plan económico es un plan neoliberal de regla punto por punto. Y le puedo mencionar todos los puntos y usted va a ver que se aplicó 20.000 veces en la Argentina, se aplicó también, se está aplicando en Europa en crisis, un plan muy parecido. Es un plan que ahora va a apuntar a la flexibilización laboral, a la apertura de la economía, a decir que los que producen en la Argentina, los que nos están escuchando hoy, son ineficientes, hay que ser más competitivos. Ahora, venir con todo ese discurso pero usted no se hace ninguna autocrítica de lo que pasó. Mire, vayamos por punto. Digamos, inflación durante su gestión hubo mucha. Bueno, ¿vamos punto por punto? Sí, hubo mucha. Bien, vamos punto por punto. Entonces, mire, le doy un ejemplo. Caso de inflación. 2014, que se produjo una devaluación, hubo una inflación que yo mismo anuncié, me paré ahí, dije el índice de precios a hoy es 3.7. A veces me dio el índice de precios. ¿Y qué es lo que pasó en 2014? 2014 fue bajando paulatinamente y 2015 la inflación era la mitad que el año anterior. Diputado, si no había un índice que midiera creíble. Pero digo, reconocido incluso por Patricia Bullrich, que medía la inflación. Sí, incluso era una inflación alta, de 20 y pico por ciento. Pero le doy un ejemplo. Tomando el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, el del gobierno de Macri antes, la reta hoy. Tomando eso. La inflación los primeros 8 meses del año pasado, ¿sabe cuánto fue? Índice de la Ciudad de Buenos Aires, más o menos cuánto fue. Sí, estuvo ahí el 22, 23%. 16. 16. Sí, la Ciudad de Buenos Aires, los primeros 8 meses. Pero no, estamos hablando de lo anual, estoy hablando de lo anual. No, por eso. No, pero no era un examen tampoco. No, estoy hablando de lo anual. Por eso le digo esto, pero ¿sabe cuál fue este año? Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe cuál fue este año? Este año va a estar en el 40 y pico por ciento. Sí, pero ¿sabe cuál fue esos Pero ¿sabe cuál es la meses? realidad? Que hoy se conoce la verdad. Durante su gestión se mentía y se ocultaba. Bueno, yo lo que le diría es que... Usted no hablaba de inflación. Sí, yo presenté un nuevo índice de inflación. Fui al Fondo Monetario a hablar de inflación. Se negaba el tema de la inflación. Yo hablé de la inflación y la presenté. Se negaba la inflación. Esperado que dijera otra cosa. Y bueno, que se reconociera. Pero ahí está el punto. Comparando el mismo índice, no el del INDEC, porque el INDEC no anduvo los primeros 6 meses del año, o sea que no tenemos... Y bueno, ¿y qué de INDEC no había dejado nada a su gobierno? No es lo que dijeron ellos que iban a hacer. No, dijeron que lo iban a reconstruir. Pero no estoy defendiendo al gobierno, le quiero decir lo que quedó, digamos.
parece que lo está defendiendo, pero bueno, no, está bien. yo cuando tengo que criticar, pero soy muy crítico de las cosas yo que sé que usted dejó es crítico el de este gobierno, Así que, es crítico de este gobierno sí, pero muchas digo, cosas. Ratifico cosas que dije, es decir, la destrucción del INDEC nos impidió conocer la inflación ¿sabe qué me real. parece a mí? El año pasado, los primeros 8 meses, 16%. Este año, 31%. Por el mismo índice. Se duplicó la inflación. ¿Por qué? ¿Por la pesada herencia? Pero por supuesto. Bueno, esa es su opinión. Bueno, yo le explico por qué se duplicó. Pero el otro día la Baña acá lo reconocía. ¿Por qué se duplicó? La Baña acá lo reconocía, bueno, digamos, por el tema de la devaluación, el tema de las tarifas. Pero obviamente usted fue ministro devaluador. Entonces vamos por los puntos. Ah, bueno, pero usted fue ministro devaluador. Vamos por los puntos. Está bien, pero si vamos a hablar de la economía. No, pero digo... Bueno, entonces con más autoridad moral le puedo hablar de lo que pasó ahora. No, bueno, mire, la mitad del gobierno... La autoridad moral, realmente, pero le quiero decir que usted tuvo que ver con todas estas cosas. La mitad del gobierno me acusa de que hay un tipo de cambio atrasado y la otra mitad de que devalúe mucho. Se tienen que poner de acuerdo. Yo lo que digo es que hoy el gobierno de Macri asume y devalúa un 50%. ¿Cuál es la inflación? 43, me dijo usted. Sí. O sea, se le fue toda inflación. Pero ellos dijeron que iban a levantar el corralito. No dijeron que iban a devaluar. Sí, pero iban a levantar el cepo. Pratt Gay dijo que el tipo de cambio iba a estar entre 9 y 16. 9 si le iba bien, 16 si le iba mal. No dijo que iba a devaluar. Es más, dijo... los precios no se van a mover. No, bueno, ustedes dejaron toda libertad. Efectivamente, yo le quiero decir que los errores que cometió el gobierno, yo se lo dijo, ahora, usted asuma que hay cosas que dejaron. Los errores no son la pesada herencia. ¿Cómo que los errores que cometió el gobierno son la pesada herencia. Pero ha tenido que ver con la pesada herencia, usted digamos. me está reconociendo que cometieron errores, pero que son culpa mía hasta los errores de Macri. No, lo que le quiero decir es que la pesada herencia pesó para esos errores, porque digamos, el levantamiento del cepo significó levantar algo que venían sosteniendo ustedes ficticiamente. Mira, hay cosas que ha hecho este gobierno que son errores, no son justificables. Sí, por supuesto, las tarifas y que no son justificables. Bueno, las tarifas yo sé que usted piensa que son un error. Correcto, que tiene que ver con también el desastre que hizo el kirchnerismo. Pero entonces, está bien, y tiene que ver. Pero ¿fue un error o no fue un error? Fue un error que tiene, obviamente, pero no lo digo para que pise el palito. No voy a pisar el palito. Le quiero decir que hay un antecedente de esto. Es difícil para mí que la gente entienda qué le está pasando. No, la gente lo entiende. La gente le está pasando mal, lo está pasando mal. La está pasando mucho peor que el año pasado. Pero el año pasado le estaba pasando mal también mucha gente. Bueno, pero mucho peor que el año pasado. Pero por supuesto, pero lo que le quiero decir es que el año pasado el gobierno negaba que la gente la estuviera pasando mal. Yo veo que nosotros, con respecto, por ejemplo, a las variables que tienen que ver con... mire, la situación social, por ejemplo. Yo le doy un caso. A mí me tocó largar el Procrear. Lo lanzamos porque pensamos que la gente tenía que tener más vivienda y que no tenía. Entonces nos decíamos, qué bueno que todo el mundo tiene vivienda, si no, no hubiéramos lanzado. El Progresar, para que la gente pueda estudiar y tener una beca. Buenos programas. Pero buenos programas que en muchos casos ahora no terminaron, 12, no se ahora completaron. 12. Bueno, esos dos que dije, absolutamente. No, yo le puedo decir que tengo casos que los estoy viendo de gente que no la recibió, que no pudo completar. Se lo estoy diciendo. Así como se lo diría si fuera al revés. Porque el propio gobierno el otro día vino a defender el Procrear y porque decir que es una buena herramienta. Lo que le quiero decir es que durante su gobierno de todo hubo gente que por inflación no pudo completarlo. No. Sí, le puedo decir. Gente, si tenemos casi 200.000 casas terminadas. Algún día le voy a traer alguna grabación que tenemos de Radio Continental de gente de Bahía. Bueno, varios, entonces hay. Hay. Bueno, pero lo que estoy diciendo es que usted no me va a impugnar un programa que pretende hacer 200.000 viviendas porque una persona tiene un testimonio. No, una no, varias. Lo que le quiero decir es que hubo cosas que fallaron. Pero por supuesto. Pero por supuesto. A eso me refiero. Digo, por supuesto. Pero ¿usted me quiere escuchar a mí decir que todo fue perfecto? De ninguna manera. Muchas veces lo escuchamos. Bueno, así. Y acá no, nunca. Pero ahora estoy diciendo, de todas maneras, ¿me quiere escuchar decir que no todo fue perfecto? Por supuesto, porque nuestro programa económico era un programa que se proponía metas difíciles. Industrializar la Argentina. Industrializar la Argentina. ¿Y ahora, yo creo que hoy industrializar con el cepo y todo eso? Con el mercado interno, con el crecimiento que se dio, que reconoce el propio gobierno de Macri. Pero y son políticas que tenemos. De un déficit tremendo. Castro, usted puede discutir todo en base a la posición que tenga. Yo lo que digo es que ayer vinieron... Objetivos. No, porque ayer, la semana pasada vinieron los trabajadores de la construcción y los industriales de la construcción. No, perdón, de metalurgia. ¿Y qué dijeron los sindicalistas? Cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner teníamos 50.000 afiliados. Terminó, teníamos 250.000 afiliados. No hay industria.
Pero Castro, no hay industria. no hubo muchos problemas con la industria. Pero problemas, claro que hay. Bueno, que esto sea, bueno, por que supuesto. sea Alemania, pero, no es Alemania. Pero una cosa es eso. Obra pública, la gran cantidad de obra pública. Pero mire qué interesante. Usted dice, hay problemas con la industrialización. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hace Macri, parar la industrialización, ir para atrás. Pero yo no le digo que esto sea la solución. Lo que le quiero decir es que tampoco era la de ustedes. Entonces estamos muy de acuerdo. Tampoco era la de ustedes. Bueno, que había... Bueno, ahí vamos a estar... La construcción creció con el trabajo de la obra pública. Seguramente... No es así. Mayoritariamente con la obra pública. Pero usted no vio lo que pasaba con los inmobiliarios. ¿Usted no vio los montones de edificios que hay en la calle Santa Fe, en la calle Inca? Todos parados el año pasado. La calle Inca debe haber 20 edificios que no se hacían. Todos parados hace 2 años. Todos parados hace 2 años. Pero vamos a hablar con la gente de la Cámara Inmobiliaria, diputados, los traigo acá. Todo el tiempo. Pero yo también hablo con ellos. Decían, no construimos pero que usted quiere defender al gobierno de Macri. Yo no lo quiero defender. ¿Sabe cómo implica que pase por arriba? Pero ¿sabe cuál es el peligro? Creo que para su público. Si me permite, ¿me permite? No, me permito, por supuesto. No hay ningún peligro para el público. Porque estoy diciendo lo que decía la gente de la Cámara Inmobiliaria. No, pero no es cierto, porque la venta de cemento del año pasado, la venta de acero para la construcción, de todos los materiales para la construcción crecían. Y no era por la obra pública. Pero mayoritariamente sí, con obra pública corrupta además y en muchos casos. Tampoco mayoritariamente. Pero ¿sabe qué pasa? Si usted dice, bueno, la industrialización fue incompleta. Sí, fue incompleta. Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos al programa de Macri, que es apertura indiscriminada, desindustrialización del país. Pero eso lo vamos a discutir claramente. Está muy bien discutirlo. Yo sí le digo que tienen razón. Le quiero decir que lo otro no era la solución tampoco. Me llama la atención lo que me dice. Un día le traemos a la gente de la Cámara Inmobiliaria y que nos diga cuántas casas de edificios construyeron desde el 2014 al 2016. Sí, puede ver cualquier estadística, no hace falta traerlo. Pero la industria de la construcción creció el año pasado muy fuerte. Con empleo público, con trabajo también público. Con empleo público. El empleo público, además, también con obra pública. Única fuente de crecimiento de empleo. Pero, Castro, lo que yo le quiero decir es que el año pasado terminaron 12 años de un modelo de país que era un modelo de industrialización, con los problemas que pueda tener. Y bueno, pero usted va a la construcción, por ejemplo, mire los números de la construcción, pregúntale a Gerardo Martínez de la UOCRA, ¿cuántos empleados de la construcción había cuando llega el gobierno de Kirchner y cuánto hay cuando nos vamos? Mire, la construcción tuvo ascensos, tuvo descensos, tuvo caídas, año 2009, 2010 tuvo caídas, después se recuperó. No, 2010 no, 2009. 2009 tuvo hasta principios del 2010, lo decía Gerardo Martínez. Y tuvo el tema de la obra pública como elemento. De 70, bueno, entonces se hizo mucha obra pública. Pero mucha obra pública, pero lo quiero decir, hay que hacer, por supuesto, pero le quiero decir... ¿qué es lo que a mí me obra parece? Pública Está corrupta. Bien, pero este es un punto, no, porque se hizo o no se hizo. Pero mucha no se hizo, ¿eh? Mucha no se hizo, pero lo que yo quiero decir es esto, que el modelo económico de crecimiento, de inclusión social y de industrialización, hoy, en base a defectos reales y defectos irreales, lo que está haciendo el gobierno de Macri es modificarlo por un modelo económico, que es un modelo de apertura indiscriminada de la economía, de financiarización, de primarización, de ruptura de las relaciones, digamos, de lo que sería regionales, de integración regional. Puntos en los que yo puedo ser crítico con todo lo que falta hacer. Por supuesto, pero a mí me parece que el público que no entiende, si me permite, el público que no entiende, porque acá aparece un debate, no, vos te equivocaste más, entonces... Yo ahora lo que digo es esto. La gente sabe cómo vivió estos 12 años. La gente sabe, y lo dijo Macri en su prospecto internacional, el país con más clase media no era así en 2001. El país con mejor Gini no era así en 2001. Todas cosas que dice el propio Macri cuando habla para afuera. Cuando habla para adentro, en campaña, vamos a dejar todo lo que anda bien y vamos a mejorar lo que anda mal. Mire, lo que andaba bien, lo que andaba bien, lo destruyó. Pero y lo que andaba mal, lo empeoró. Eso no hace falta. Eso lo dice usted, lo que andaba bien lo destruyó. Hay cosas que no están destruidas y hay cosas que no andaban tan bien. Hay cosas que no andaban tan bien. La inflación está bajando y va a ver usted que va a haber estabilidad. Bueno, pero la duplicó en un año. Bueno, obviamente, pero ¿sabe qué pasa? Digamos, hacer el ajuste. No es poco, porque el salario no creció. Mire lo que pregunta la crisis energética que dejó el kirchnerismo es terrible para el país. Es terrible para el país, es terrible. No conozco la agenda de todas las críticas. Yo vine acá también para explicar cuál es mi posición sobre lo que pasa hoy y sobre lo que pasó. Pero eso es lo interesante de la discusión. ¿Sí? No, está bien. Está bien, pero si cada vez que empiezo a explicar lo que yo creo que pasa hoy, usted me interrumpe y me dice, fue lo anterior pero ¿sabe que qué pasa? provocó? Es que no se puede entender lo de ahora sino de antes. Pero Néstor Kirchner llegó al gobierno y no dijo, está todo roto y no puedo hacer nada. Sí, pero ¿sabe qué? Tenía el elemento más importante de su plan económico, la devaluación. Néstor Kirchner no pagó la devaluación que pagó el costo político dual. ¿Sabe qué fácil fue eso con la soja como estaba? Si Néstor Kirchner hubiera tenido que devaluar... Usted escuchó...
desde el discurso de Kirchner a lo que se ha hecho en la Argentina, cosas con las que usted no puede no estar de acuerdo, como el gobierno de Macri, yo sé que no está de acuerdo, eso no por mí, hace mucho tiempo. Dicho por la baña eso, Ahora, que la devaluación fue el tema del aporte más entonces importante. Funcionó muy bien, creció, se industrializó. Pero el costo político lo pagó Dualde, de eso esto lo quiere decir, ¿no? Bueno, pero entonces era un modelo que industrializó el país. Pero usted obviamente, dice que por una cosa... Bueno, obviamente, ahora tenemos un modelo... Y se devaluó también como devaluó Dualde en su momento. Había una campaña, Castro, muy engañosa. La campaña de Macri. También la del oficialismo fue engañosa. La del oficialismo es Macri. No, la del oficialismo del kirchnerismo. Bueno, pero una campaña muy engañosa, donde se le prometió cosas a la gente que se está haciendo cosas muy distintas. Las mismas que prometía Scioli. Y yo lo que digo las al mismas respecto, que prometía Scioli, yo lo que digo al respecto es que si uno va... Sí, pero es otra pregunta que ahora si me pongo a contestar no puedo terminar la frase anterior, si me permite. Termino y después yo lo escucho respetuosamente. Lo que yo digo es esto. Aquí, hoy, en Argentina, están llevando adelante un modelo que yo lo veo muy parecido a los modelos que el Fondo Monetario Internacional pide y aplica. Y eso no tiene que ver ni con la herencia ni con la Argentina. Pero sabe que la herencia la hace peor. La hace peor. Y le voy a poner un ejemplo. La crisis energética, ¿cuánto es el costo? Venga quien viniere. ¿Cuánto es el costo para la sociedad argentina? Mire, Castro, a mí me dijeron, los mismos funcionarios que me dijeron que nosotros nunca ajustamos las tarifas, por eso tenían que ajustar, me dijeron que yo hice el tarifazo más grande de la historia, en 2014. Sí, bueno, porque fue ¿Hice el tarifazo más grande no lo hice? Después no se completó. Bueno, entonces ajustamos la tarifa o no ajustamos la tarifa. No, pero incompletamente. Hoy lo que están haciendo acá no es ajustar las tarifas. Acá están llevando las tarifas a dólares como en los 90. Y no está bien porque su salario, pero Castro, efectivamente, usted todavía vivirá bien porque tiene un salario. No, pero hay mucha gente que ya está viviendo mal. Y sabe que yo lo reconozco y por eso las críticas que le hacemos. Pero lo quiero decir que la crisis energética, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia... Pero consensuemos con las críticas, después consensuamos bien, perfecto. Había porque si no, no podemos hablar de lo que pasa, vamos a hablar del pasado, del segundo semestre... Es que usted quiere hablar del presente, como si fuera algo desconectado del pasado. Y no se puede hacer eso. De ninguna manera. No se puede hacer eso. ¿Por qué dice eso? No, porque usted dice que lo del pasado no tiene nada que ver con lo del presente. Lo que no reconozco críticas a nuestro gobierno, yo soy muy crítico de mí mismo también. No se nota, pero no importa. Siempre lo he sido. Bueno, no lo notamos, pero bueno, está bien, bueno saberlo, Bueno, está bien. No lo note. Yo soy muy crítico de mí mismo. Me voy a ir de acá pensando que dice bien, que hice mal, así que soy muy crítico. No, bueno, yo también lo hago todos los días. Bueno, yo también, por eso. Entonces nos parecemos en ese punto. Ahora, lo que yo le digo es que una cosa es esa y otra cosa es pensar que nuestro gobierno tenía que aplicar la política de Macri. No, yo no digo eso. Bueno, entonces... Lo que quiero decir que el gobierno de ustedes y si no lo aplicábamos, era una error. Bueno, obviamente, pero lo que bueno, yo no creo que había que devaluar un 50% y que los precios se fueran 45%. Usted en su momento devaluó, así que se ve que algo había que pero pasar. ¿sabe qué es lo que le dicen todos los sectores? Que no sirvió para nada la devaluación que hizo. ¿Usted lo escuchó? Que hay atraso cambiario. Obviamente. Ahora, bueno, a nosotros... A los demás, no a los sectores exportadores, nos llegó esa devaluación al bolsillo. Y hoy la gente va y no puede ir al supermercado y le dicen, bueno, la pesada herencia, el segundo semestre. Bueno, pero explíquenle que fue una devaluación mal hecha, con un resultado mal concebido. Fue el levantamiento de algo insostenible como en el cepo. Pero no, porque claro, el cepo era insostenible. Si yo hago 50% de... No, lo que pasa, a ver, Castro, nosotros en el camino que nos trazamos de no bajar los salarios reales, de sostener un mercado interno que le permita a la gente laburar. Pero está perfecto. Esto no lo permite. Pero no había desempleo en el kirchnerismo. Claro que había. Claro que había. Que bajó del 25% al 6%. Ponele que ahora digan 7%. No era eso. Eso era un dibujo. Pero, Castro, si acepta que subió el desempleo, Macri, pero no tiene que defender algo. Yo no lo defiendo, lo estoy diciendo. Si nunca lo midieron. Y ellos lo defienden. Pero yo tampoco lo defiendo, lo critico. Subió el desempleo. Pero subió porque ya era alto, además venía alto. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Que subió? No. ¿Pero cómo? No. Porque era un dibujo. No estamos de acuerdo, desempleo. vamos adelante. Entonces lo que le digo es, ¿por qué subió el desempleo en Macri, en el gobierno de Macri? Pero efectivamente, porque lo que le estoy explicando, yo se lo expliqué si me quiere tomar examen, ¿no es cierto? El aumento de precios. Pero quiero discutir con usted para reconocer la realidad. Pero me discute con una frase de 2 minutos que yo no termino de entender. ¿Cómo una frase de 2 minutos? No estoy diciendo, ¿había desempleo en el kirchnerismo? Sí, claro, 5,9. No. Bueno, pero Macri dice 9,4. ¿Cuánto era el desempleo entonces? Pero no era ese, era más alto, además con empleo informal y demás. Bueno, pero empleo informal es Nadie lo sabe porque no había mediciones. Nadie lo sabe porque no había mediciones. Si Macri está diciendo que subió el desempleo en 150.000 puestos de trabajo de despidos formales, 200.000 en total, entonces subió el desempleo muy fuerte. Se subió, claro. Bueno, era alto en el kirchnerismo. Yo le explico por qué subió, si quiere escucharme.
por todas cosas que no tienen que ver ni con la pesada herencia. Hay cosas que al macrismo no le gustan de nuestro modelo económico porque quieren un país distinto, que es un país para pocos, un país para ricos, que deja un montón de gente afuera. Pero el del kirchnerismo también dejaba gente afuera. Bueno, pero ¿Cuánto era el nivel de pobreza? ¿Cuánto era el nivel de pobreza en el kirchnerismo? ¿Cuánto era el nivel de pobreza? Mire, cuando nosotros cambiamos el índice de precios, pero cuando nosotros cambiamos el índice de precios, es lo que yo dije, que se me tomó, yo dije, cambiamos un índice nacional. Y entonces todo el mundo decía, técnicamente, el FMI, que había que medir de nuevo la línea de pobreza. Que hoy empezó a medir el gobierno, le dio 12.400 pesos, y yo lo que digo de la pobreza es que se mide en muchas dimensiones. Como dice cualquier experto en estadística, que yo no lo soy. Sin duda. Pero alguna vez usted dijo no hay que hablar de pobres porque estigmatizarlo. La UCA... Sabía que me iba a decir eso. La UCA, ¿sabe qué? Perfecto, pero ¿sabe qué respondo yo? Que lo que yo decía es que la pobreza medida por ingreso, es una de las 50 medidas de pobreza, es una de ellas, que dice, si usted no gana 12.000 pesos, es pobre. Si gana 12.001, deja de ser pobre. Lo que yo digo es que es una de las tantas medidas que tiene que contribuir junto con el NBI. Por eso había que hablar de pobreza, cosa que en el kirchnerismo no se hablaba. ¿Pero para qué vamos a hacer la AUH si no pensamos que hay gente que tiene pobreza? Pero no se hablaba después de la realidad. ¿Pero para qué vamos a hacer la asignación por embarazo? Lo que le quiero decir que no se reconocía. ¿Cómo no se va a hablar si se está solucionando? Cada vez que venían los informes de la UCA, los descalificaban violentamente. Lo mismo que ahora eligen. Políticamente. Pero ahora hay muchos del kirchnerismo que lo elogian. Técnicamente, yo le digo, ¿qué pienso del informe de la UCA? ¿Cómo? ¿Qué pienso del informe de la UCA? Yo no estoy de acuerdo metodológicamente. Si quiere le explico por qué. Va a llevar un ratito y le pediría que no me interrumpa. No, tenemos un minuto. Lo que le voy a decir es una cosa, le digo. ¿Me va a escuchar? Yo lo escucho, lo que le quiero decir. Escúcheme, que capaz algo le aporto. No, sí, mucho, no se preocupe, Bien, entonces, ¿me escucha? El problema de ese informe de pobreza es que medía pobreza sobre una población vulnerable, no sobre toda la población. Y lo aceptan ellos mismos en la metodología, con lo cual sobreestimaba. Es lo que yo decía. Ahora, ¿por qué yo digo? Porque es lo que... Bueno, pero... No, yo le voy a decir una cosa, es muy... No, pero me va a dejar terminar. No, pero déjame terminar y yo lo escucho. No me tiene que interrumpirme. No, pero ¿sabe qué pasa? Que si no, la cosa se va. Pero termino, le prometo. Le prometo. Entonces, yo lo dejo terminar, yo nunca lo interrumpí. Podría tomarnos una hora, dele. Nunca lo interrumpí. Entonces, lo que digo es que la UCA, con la misma metodología, que yo no digo que la truchen a la metodología, que es la misma, yo no coincido, pero es la misma, dio mucha más pobreza ahora, 1 millón y pico más de pobres. Entonces yo lo que digo es que con la misma metodología, que para mí no mide la pobreza absoluta, los cambios, si crece, estoy de acuerdo. Pero por supuesto, ¿sabe cuál es el tema? Que hay muchos kirchneristas que cuando la UCA medía la pobreza, la descalificaban, que era una porquería. Ahora es fantástica. Pero la acabo de descalificar y decir que tiene razón en que subió. Bueno, lo que le quiero decir que era lo que pasaba, lo que pasó en ese gobierno, ¿no es cierto? Donde la realidad se ignoraba de una manera muchas cosas brutal. Lo que pienso, mire, pero ahí tenemos. ¿Para qué vamos a sacar el plan de inclusión jubilatoria si nosotros no pensamos que hay jubilados que tienen problemas para llegar a fin de mes? Lo sacamos por eso. Bueno, el gobierno sacó la reparación histórica. Bueno, no lo sacaron. Ahora voy a la reparación histórica. Pero, una por una. Entonces, hemos hecho montones de medidas para los que menos tienen. ¿Sí o no? Entonces no era que desconocíamos el fenómeno, pero porque ¿para qué las haríamos? ¿Sabe para qué? Hay mucha gente que quedó a la banquina también y que no la reconocieron. También pasó... No es así, Castro. Y si quedó gente en la banquina, para mí, que por supuesto. Bueno, pero lo que digo, por supuesto, pero por eso mismo, después de la devaluación que usted menciona en 2014, que señalamos quienes hicieron la corrida, ¿se acuerda? Sí, pero usted devaluó. Y después siguió devaluando hasta el fin. Pero sin embargo... 6 y pico valía cuando usted sumió, 9 y pico cuando terminó. Lo que yo digo es que después de que se produjo esa devaluación, vinieron el Procrear, el Progresar, el Ahora 12, el Subbeneficio, el Precios Cuidados, correcto, que el gobierno mantiene. Todo ni una inversión, ni una inversión genuina. Todo eso. Ojo, bueno, ni una inversión genuina, las inversiones de las represas que el gobierno mantiene. No, pero mire, que el gobierno mantiene. Pero una inversión que hay que arreglar. Y por supuesto, y no vamos a hablar, esta para la próxima, de toda la obra corrupta, los sobreprecios y demás. No se lo voy a cargar a usted. ¿Sabe qué? ¿A Calcaterra se lo va a cargar? No, a Baez. No se lo carga a Calcaterra. A los que tenga que cargárselo, que lo agarre la justicia. El kirchnerismo carga a uno y no, yo a todos, ¿sí? Empiece por Baez. Pero espere, empiece por ni Baez. Usted ni yo, la justicia. Sí, efectivamente. La justicia. Sin duda. La justicia, porque si no vamos a empezar, como decía el señor de recién, usted, defensa por mano propia, vamos a decir, a ver, Michetti, bolsa de plata, en cana, Garro, plata, en cana. Todos.
todo. Por eso. No se olvide más que se olvidó. Todo. No, ¿sí? Está bien, todo. Pero por supuesto que pero se olvidó. No, pero lo digo. Todos los que tengan que ver con nuestra fuerza política. Debido, todo, yo no... Todos los que metí en la justicia, rápidamente. Cristina, todos. Bueno, para eso los que tienen juicio por supuesto, de los medios y todos, de todo. Todos. Dólar a futuro, todos que vayan que sean perfecto, los que compraron dólares a futuro. Es que estamos de acuerdo. Y que usted permitió, Yo voy a ser muy claro. No, que compraran dólares a futuro. Sí, lo estimuló, sí. Bueno, pero entonces me está echando la culpa a mí de un delito ahora. Alguna responsabilidad tuvo, ¿no? De ninguna manera. ¿No? Lo discutimos en la próxima, diputado. Muchas gracias. De ninguna manera. Pero le agradezco mucho y espero que ayuden a la gente a entender lo que le pasa sin echarle la culpa toda a cualquier otra situación. Hay que asumir responsabilidades. Yo vine a decir que yo hago la autocrítica de lo que nos faltó. Como no se notaba, por eso la escuchamos. Por eso lo dije. Diputado, muchas gracias. No, gracias a usted. Ya seguimos.